Hola, buenas tardes mis hermanos. Les doy la bienvenida a este nuevo encuentro entre hermanos para la lectura del texto de un curso de milagros. Sean todos bienvenidos. Gracias por estar aquí. Vamos a dar la bienvenida a nuestro guía, nuestro Maestro, Espíritu Santo. Gracias por estar aquí y hacer que tengamos un encuentro santo entre hermanos para recordar la verdad y el amor que hay en nuestro ser y en el ser que nos creó. Quedamos que pues íbamos a mandar el video del tema, de un temita, ¿no? Para platicar ahí y ahorrarnos un tiempo aquí aquí en la clase. Y el tema fue pues algo que se nos solicitó, que habláramos de almas viejas y almas nuevas. Un resumen pues era que realmente pues en sí el curso nos enseña que no existen las almas ni viejas ni nuevas, que solamente existe el ser del cual partimos todos, que somos un fragmento del Cristo y que todos vinimos al mismo tiempo, ¿no? El hecho de decir que alguien es más nuevo o más viejo, pues es como querer decir como que yo llegué antes o tú llegaste después, y eso pues habla de la separación. Entonces el trabajo que estamos haciendo es unificación, el saber que todos somos iguales, que nadie sabe más, nadie sabe menos, sino que todos estamos aquí pues trabajando en equipo, ¿no? Por así decirlo. También nos enseña el curso, que eso no lo mencioné ahí en el video, que pues todas las cosas pueden ser utilizadas para enseñanza. Si alguien quiere o en este momento decidiera, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Pues yo sí quiero todavía como utilizar el término almas, lo puede utilizar sin ningún problema. Pero lo más ideal es utilizarlo para cuestiones de aprendizaje. Cuestiones de aprendizaje. Si tú quieres utilizarlo para cuestiones de aprendizaje, lo puedes hacer. Algunas culturas lo utilizan. Y por ejemplo los hindús, que dicen que las almas pues que van recordando. Entonces no es lo mismo el hecho de decir que alguien llegó antes y alguien después, y que por eso sabe más y otros saben menos, al hecho de asimilar que unos están recordando antes y otros están recordando después. Es como de que, ¿por qué alguien ahorita en este momento está, por así decirlo, ¿no? Porque también es dentro de la ilusión. Porque alguien ahorita está más avanzado que otro. Porque alguien está más en paz que otro. Pues porque esa parte de la mente colectiva, que es cada uno de nosotros, pues decidió en su momento un poquito antes de volver al ruedo, ¿no? Volver otra vez al amor. Entonces, por eso es que en este momento está un poquito más avanzado. Pero como dijimos en clases anteriores, no es porque esa persona sea más que otros. Simplemente es porque está recordando un poquito más, lleva un poquito más recorrido. Pero no es porque sea más que nadie. Simplemente es por cuestiones de enseñanza. Al final y al cabo, todos vamos a llegar a donde mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso mío, por ejemplo, yo ya he recorrido, puede que haya decidido un poquito antes, y ahorita pues estamos compartiendo aquí entre todos, ¿no? Que es parte de la evolución de la salvación que nuestro Padre quiere para nosotros. Lo que Él quiere para nosotros, lo que Dios ha instaurado para nuestra sanación, es que nosotros nos sanemos entre hermanos, unos con otros. Llevemos la palabra unos a otros, y de esta forma pues nos vamos sanando entre nosotros mismos, ¿no? Ese es el objetivo por el cual pues unos están recordando más que otros, porque incluso hay gente que tiene despertares instantáneos, ¿no? De que de repente pum, se les prende la chispa y recuerdan muchas cosas. Pero eso pues es más raro, ¿no? Es más raro. Casi siempre es por trabajo, así como que estamos haciendo nosotros, trabajo de, disciplina de día tras día.
No sé si alguien tenga alguna duda de lo que compartimos de ese tema de las almas. Si alguien tiene alguna duda, pues para compartir un poquito. Si no, pues le damos un poquito ya a la lectura del texto. Como, como recapitulación, nada más se me pidió el hecho de que hiciéramos un pequeño resumen de lo que vimos la clase anterior, para que la mente no olvide. La clase anterior estuvimos viendo lo que es la ley de causa y efecto. Estábamos recordando que la causa está en nuestra mente, donde salen los pensamientos, y el efecto es lo que nos pasa afuera, en el día a día, en el exterior. Entonces recordamos pues que todo lo que nos pasa afuera, en la vida, en el día a día, proviene de nuestros pensamientos, proviene de la mente que está pensando. Entonces que para cambiar la película que estamos viendo afuera, hay que cambiar la película que está acá adentro, hay que cambiar la información que está adentro para poder ver diferente lo que está afuera, ¿no? Ese es un resumen de lo que es la causa y efecto, que hay que entregárselo, hay que entregarle el guión al Espíritu Santo para que Él pueda modificar las causas que está acá adentro, y de esa manera pues nuestra vida puede ser más llevadera externamente. También leímos lo que era el significado del juicio final. El juicio final, pues estamos hablando de que no es como nosotros hemos entendido, que el juicio final iba a llegar un momento en el cual al final de nuestra vida se nos iba a hacer un juicio y que Dios nos iba a castigar por todos los pecados que hemos cometido, ¿no? Entonces el texto nos recuerda el hecho de que en realidad el juicio final es como la corrección final de nuestra mente, donde Dios va a dar el paso para que nuestra mente sea curada al 100%. O sea, no es un juicio de castigo, sino es un juicio de amor, donde nosotros vamos a llegar a un punto de nuestra mente, nuestra conciencia, y a partir de ahí Dios nos va a acoger en sus brazos para corregir lo que haga falta, ¿no? Entonces, eso es un mini resumen de lo que estuvimos leyendo la vez anterior. El día de hoy pues vamos a entrar al capítulo número 3, que habla de la percepción inocente, la inocencia que hay en nosotros. Número 1, expiación sin sacrificio. Hay otro punto que debe quedar perfectamente claro antes de que pueda desaparecer cualquier residuo de temor que aún esté asociado con los milagros. La crucifixión no estableció la expiación, fue la resurrección la que lo hizo. Son muchos los cristianos sinceros que no han entendido esto correctamente. Nadie que esté libre de la creencia en la escasez podría cometer tal equivocación. Si se examina la crucifixión desde un punto de vista invertido, parece como si Dios hubiese permitido e incluso fomentado el que uno de sus hijos sufriese por ser bueno. Esta desafortunada interpretación, que surgió como resultado de la proyección, ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizadas de Dios. Tales conceptos antirreligiosos se infiltran en muchas religiones. El auténtico cristiano, sin embargo, debería hacer una pausa y preguntarse: ¿cómo iba a ser posible esto? ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar el tipo de pensamiento que sus propias palabras han señalado claramente que es indigno
de su Hijo. Esto nos enseña que realmente el mensaje de Jesús no era la muerte en la cruz. El verdadero mensaje de Jesús es lo que hay después de la crucifixión. Eso es lo que Jesús vino a enseñarnos. Ahorita más adelante lo vamos a leer y si no lo explicamos. Pero sí, pues yo creo que muchas personas hemos tenido esa percepción equivocada de Jesús, ¿no? Del sufrimiento que Él tuvo en la cruz. Sinceramente, en mi caso, yo sí mucho tiempo pensé eso de que, órale, pues cómo es que se va a castigar a quien obra bien, ¿no? Pero ya el curso nos va a enseñar la verdad que hay detrás de esto, ¿no? Porque si pensamos por mucho tiempo esto, pues nadie vamos a querer trabajar en son de la luz. Al decir, ¿sabes qué? Pues yo voy a trabajar en son del amor. Y se me va a castigar, pues no. Bueno, más no, ¿verdad? Pero aquí se nos va a enseñar la verdad, lo que hay detrás de, y que nadie va a sufrir lo que sufrió Jesús. Que eso solamente fue una enseñanza que Él vino a traer al mundo, pero que es algo que no se va a repetir. La mejor defensa, como de costumbre, consiste en no atacar la posición de otro, sino más bien en proteger la verdad. No es muestra de sensatez aceptar un concepto si para justificarlo tienes que invertir todo un marco de referencia. Este procedimiento es doloroso en sus aplicaciones menores y verdaderamente trágico a una escala mayor. Con frecuencia la persecución termina siendo un intento de justificar la terrible y errónea percepción de que Dios mismo persiguió a su propio Hijo en nombre de la salvación. Ni siquiera las palabras mismas tienen sentido. Superar esto ha sido sumamente difícil, pues si bien este error no es más difícil de corregir que cualquier otro, son muchos los que no han estado dispuestos a abandonarlo en vista de su eminente valor como defensa. Un ejemplo menos dramático es el del padre que dice: esto me duele más a mí que a ti, pero se siente exonerado al darle una paliza a su hijo. ¿Crees que nuestro Padre piensa realmente así? Es tan esencial eliminar cualquier pensamiento de este tipo que debamos asegurarnos de que nada semejante permanezca en tu mente. Yo no fui castigado porque tú fueras malo. La lección completamente benévola que la expiación enseña se echa a perder si se mancilla con cualquiera de las formas en que esta clase de distorsión se manifiesta. Básicamente nos está mostrando el hecho de que Dios no es un padre que castiga, como nosotros en algún momento pudimos pensar, de que cómo Dios podría permitir el hecho de que Jesús sufriera cuando Él vino a extender la palabra del amor y la verdad. Entonces nos enseña este párrafo que el ego tomó esa parte de la vida de Jesús y la utilizó como un arma para el ataque. Lo utilizó como un arma para esconder la verdad, que es lo que Jesús nos está hablando a través de este texto, el verdadero mensaje que Él quiso venir a dar. En otras palabras, Jesús nos enseña que se malinterpretó su enseñanza, pero en este momento pues estamos llevando a cabo la corrección, entendiendo el para qué estuvo Él aquí y qué es lo que nos vino a enseñar realmente, y que Él realmente no sufrió.
Entonces seguimos, ¿no? La afirmación, mía es la venganza, dice el Señor, es una percepción falsa mediante la cual uno le atribuye a Dios su propio pasado malvado. Ese pasado malvado no tiene nada que ver con Dios. Él no lo creó ni tampoco lo sustenta. Dios no cree en el castigo. Su mente no crea de esa manera. Dios no tiene nada contra ti por razón de tus malas acciones. ¿Cómo sería posible entonces que me hubiese acusado a mí por ellas? Asegúrate de que reconoces cuán absolutamente imposible es esta suposición y también de que procede enteramente de la proyección. Este tipo de error es responsable de una multitud de errores similares, incluyendo la creencia de que Dios rechazó a Adán y lo expulsó del jardín del Edén. Quizá por eso piensas a veces que no te estoy guiando bien. He tomado las máximas precauciones para usar palabras que sean casi imposibles de distorsionar, pero siempre es posible tergiversar los símbolos si así se desea. En otras palabras, nos dice que Dios no castiga. Dios solamente es amor y nosotros, bajo la proyección del ego, somos los que hemos creído en el sufrimiento y en el dolor. O sea, se nos enseña que hemos sido nosotros a través del ego los que hemos entendido mal las cosas. Entonces, ahorita se nos está llevando a recordar la verdad, a recordar el hecho de que el sufrimiento solamente es una elección y que Dios no castiga, Dios solamente ama, Dios no castiga. El sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo, procede únicamente del miedo y los que tienen miedo pueden ser crueles. Cualquier forma de sacrificio es una violación de mi exhortación a que debes ser misericordioso, tal como tu Padre en el cielo lo es. A muchos cristianos les ha resultado difícil darse cuenta de que esto les atañe a ellos. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes. Aterrorizar es atacar. Y como resultado de ello se produce un rechazo de lo que el maestro ofrece, malográndose así el aprendizaje. En otras palabras, pues un maestro debe enseñar en base al amor. Jesús nos enseña en base al amor, no en base al castigo. Pero como hemos comentado, en base al programa que estemos corriendo nosotros, en base al maestro que nosotros estemos haciéndole caso, pues es la información que nos va a llegar. Si le estamos haciendo caso al maestro del ego, pues solamente nos va a aterrorizar, nos va a llevar por un camino de terror y de dolor, sacrificio y de pérdida, ¿no? Si nosotros le entregamos al maestro del amor, al Espíritu Santo, pues este nos va a llevar por un camino mucho más llevadero, mucho más tranquilo y mucho más en paz, a recordar nuestra verdad. Por eso dice que los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes. El ego ataca y eso nos produce un rechazo a lo que él nos está ofreciendo. Se me ha llamado correctamente el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Mas quienes representan el Cordero manchado de sangre no entienden el significado del símbolo. Si se entiende correctamente, es un símbolo muy simple que habla de mi inocencia.
El león y el cordero tendidos el uno junto al otro simbolizan que la fuerza y la inocencia no están en conflicto, sino que coexisten naturalmente en paz. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Es otra forma de decir lo mismo. Una mente pura conoce la verdad, y en eso radica su fuerza. No confunde la destrucción con la inocencia, porque asocia la inocencia con la fuerza y no con la debilidad. En otras palabras, se nos está llevando a recordar que la verdadera fuerza radica en la inocencia. Allí es donde está la verdadera fuerza en la cual nosotros pues somos realmente poderosos o fuertes, ¿no? Por eso la frase que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero viéndolo desde el punto de vista de que nosotros formamos parte de Cristo, que el Cristo es nuestra parte más pura e inocente como fuimos creados. Entonces, cuando estamos anclados en nuestra verdadera pureza, ahí es donde está la mayor fuerza que nos favorece en cualquier situación por la cual estamos pasando. Entonces, por eso dice que la verdadera fuerza, la fuerza y la inocencia no están en conflicto, sino a lo contrario. Cuando estamos en nuestro modo inocente es como somos más fuertes, porque es cuando estamos dejándonos ayudar por Dios. La inocencia es capaz de sacrificar nada, porque la mente inocente dispone de todo y solo se esfuerza por proteger su plenitud. No puede proyectar, tan solo puede honrar a otras mentes, porque honrar a otros es el saludo natural de los verdaderamente amados hacia los que son como ellos. El Cordero quita los pecados del mundo, en el sentido de que el estado de inocencia o gracia es uno en el que el significado de la expiación es perfectamente obvio. La expiación carece por completo de ambigüedad. Es perfectamente inequívoca porque existe en la luz. Únicamente los intentos de ocultarla en las tinieblas han hecho que sea inaccesible para aquellos que eligen no ver. En otras palabras, si yo estoy en mi mentalidad recta, si yo estoy en paz, yo estoy en mi inocencia, en mi pureza, yo no busco atacar a nadie. Cuando yo entiendo que el otro es una parte de mí, que yo soy una parte de él y que el otro va a responder a lo que yo le doy, pues lo que yo menos quiero pues es un ataque. Entonces, cuando estamos en ese estado de pureza, lo único que buscamos pues es estar en paz, en tranquilidad. Entonces, cuando estamos en paz y en tranquilidad, lo que queremos es expandir esa paz y tranquilidad para que sea reflejada afuera. En otras palabras, si en mi mente está la paz y la tranquilidad, lo que yo busco es reflejarla afuera, que en este caso no se llama proyectar, se llama extender. Cuando yo traigo, como ya hemos dicho anteriormente, no estoy en mentalidad recta y en mi mente hay pensamientos distorsionados de ataque, yo los veo afuera. Yo veo la película mental que traigo afuera y eso se llama proyección. Yo estoy proyectando lo que traigo en mi mente afuera y es donde yo veo ataque. Cuando yo estoy en pureza, en amor y en mentalidad recta, ya no se llama proyección, se llama expansión.
Yo estoy expandiendo la pureza de mi ser hacia mis hermanos que están allá afuera, ¿no? Es como que yo estoy viendo mi pureza afuera. La expiación por sí solo irradia verdad. Es por lo tanto el epítome de la mansedumbre y derrama únicamente bendiciones. No podría hacer eso si procediese de cualquier otra fuente de que no fuera la perfecta inocencia. La inocencia es sabiduría porque no tiene conciencia del mal, y el mal no existe. No obstante, es perfectamente consciente de todo lo que es verdad. La resurrección demostró que nada puede destruir a la verdad. El bien puede resistir cualquier clase de mal, al igual que la luz disipa cualquier clase de oscuridad. La expiación es, por lo tanto, la lección perfecta. Es la demostración concluyente de que todas las demás lecciones que enseñé son ciertas. Si puedes aceptar esta generalización ahora, no tendrás necesidad de aprender muchas otras lecciones de menor importancia. Basta con que creas esto para que te liberes de todos tus errores. Jesús nos enseña que su principal lección lo principal que Él nos quiso enseñar es que ni todo el ataque del mundo puede destruir la verdad. Por más que el ego se intente declinar a la verdad no puede ser destruida. Por más que se haya querido atacar al Hijo de Dios, a Jesús en este caso, Jesús nos demostró que ni todo el ataque puede destruir la verdad. ¿Por qué? Porque en la resurrección Él nos enseña que la vida es eterna. El principal mensaje de Jesús en la resurrección era de que nosotros somos seres eternos, que vamos más allá del cuerpo físico y de que no podemos ser realmente aniquilados por más que queramos. Por más que el ego quiera oscurecer la verdad, no puede llevarse a cabo eso. Entonces, al momento de que nosotros expiamos, nos evitamos mucho trabajo en el día a día. Recordando que la expiación es la corrección de la mente de pensar que estamos separados unos de otros y también de Dios. Expiación es entender que lo que yo te doy a ti, me lo estoy dando a mí mismo. Es como un mini resumen, ¿no? Lo que yo estoy viendo en ti, lo traigo en mí, entonces lo corrijo en mí. Lo que yo te estoy dando a ti, es lo que yo me estoy dando a mí. Eso, en ese momento yo expío. Si yo estoy viendo que el otro me está haciendo daño, vengo y corrijo las cosas en mí. Y ahí se acaba el problema. No es necesario seguir un ataque o hacer una película de un problema que surge, porque solamente se va a hacer el problema más grande. La inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo. En ese estado tu mente conoce a Dios, pues Dios no es algo simbólico, Dios es un hecho. Cuando conoces a su Hijo tal como es, te das cuenta de que la expiación y no el sacrificio es la única ofrenda apropiada para el altar de Dios, en el que solo la perfección tiene cabida. El entendimiento de los inocentes es la verdad. Por eso es por lo que sus altares son verdaderamente radiantes. En otras palabras, cuando nosotros estamos en nuestra mentalidad inocente y nosotros podemos llegar a ver la inocencia en las personas que nos rodean,
es cuando podemos llegar a conocer a Dios. Gran parte del texto nos habla, y también de los ejercicios, de que las personas que nos rodean fueron creadas también en la luz, al igual que nosotros. Y la manera en la cual nosotros podamos llegar a conocer a Dios más rápido es reconociendo a Dios en nuestros hermanos. Conociendo a nuestros hermanos y practicando con ellos es como nosotros podemos recordar el amor de Dios. Voy a hacer una pequeña explicación de esto, de algo que me llegó, ¿no? Y se los quiero compartir. Un ejemplo. En cierta ocasión, en una ceremonia de ayahuasca, yo quise conocer un atajo. Ya iba avanzado en los ejercicios, ¿no? Y yo le pregunté a la ayahuasca, yo le pregunté al Espíritu Santo, mejor dicho, yo se lo entregué al Espíritu Santo, que me hablara a través de ese momento que estaba viviendo, esa vivencia, que me diera un atajo de cómo empezar a conocer el amor de Dios a etapas más tempranas, ¿no? Sin tener que terminar todos los ejercicios y todo lo que conllevara. Yo le dije, muéstrame una manera en la cual yo pueda empezar a conocer el amor de Dios de ya. Y me llevó a un sueño lúcido. En esa ocasión me llevó un sueño lúcido a uno de mis trabajos, a un centro de adicciones. Y me ejemplificó, si tú quieres conocer el amor de Dios, conócelo a través de tus hermanos. Abraza a tus hermanos. Dales un abrazo, dales un saludo, dales una sonrisa a tus hermanos y vas a conocer el amor de Dios. No tienes que esperarte a que tu vida aquí en la tierra se termine para que puedas conocer a Dios, o que Dios venga y se te muestre de otra manera. Tú puedes empezar a conocer lo que es el amor a través de tus hermanos, porque tus hermanos representan a Dios. Son representantes de Dios aquí en la tierra. Son una parte de la filiación, son una parte del Cristo, que el Cristo pertenece a Dios. Entonces cada uno de ellos representa una parte, una extensión de Dios. Entonces, pues yo creo que está muy claro, ¿no? El cómo podemos ir nosotros conociendo el amor. Ahora, si nosotros queremos conocer el amor, tenemos que ir en contra de la fuerza de gravedad que nos incita a hacer lo mismo. Porque la fuerza de gravedad nos va a decir, pues no le des un abrazo a esta persona, no le des un saludo o una sonrisa a esta persona que te hizo daño. Pero si nosotros recordamos que es una proyección que estamos haciendo, que es un espejo, y que nuestro hermano fue creado también en la luz, o si queremos verlo de manera más sencilla, si nosotros utilizáramos, por ejemplo, la cuestión de... se me fue. Pues básicamente el verlo como un hermano, ¿no? El verlo como un hermano, como un igual. Entonces, extenderle nuestro saludo, extenderle nuestro amor, extenderle una sonrisa, eso es lo que nos va a ir llevando a recordar el amor poco a poco. Aunque la persona nos haya hecho daño, que nosotros hayamos percibido que nos hizo daño, que hayamos percibido cualquier cosa, ¿así te vas a ir en shorts? Lo que nos va a ayudar a ir mejorando nuestro día a día es el recordar esto,
el hacer las cosas aún en contra de la resistencia que nos dice esta persona me ha dañado. Yo me acuerdo que mi abuela decía, mi abuela Silvia, para los que no la conocen, mi abuelita tenía un dicho que decía que cuando uno se enoja con otras personas, pues es uno mismo el que está enojado, ¿no? A veces la otra persona ni siquiera saben que estamos enojados con ellos. Entonces nosotros somos los que guardamos ese rencor, ese odio aquí en nuestro corazón, y lo que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Y las demás personas, dice mi abuela, pues ahí andan como si nada. Entonces, pues una manera de pues soltar pues es yendo en contra, ¿no? Y sabiendo que nuestros hermanos también, detrás de todo lo que estamos viendo, también guardan una inocencia, una pureza, una luz en su interior. No sé si alguien tiene alguna duda hasta este momento. Si alguien tiene alguna duda, pues está en su momento de sacarla, sino para seguir avanzando. Vamos a hablar de lo que son los milagros y la percepción verdadera. He afirmado que los conceptos básicos a los que este curso hace referencia no admiten grados. Algunos conceptos fundamentales no pueden entenderse en función de sus opuestos. Es imposible concebir la luz y la oscuridad, o todo y nada, como posibilidades compatibles. Estos conceptos son o completamente verdaderos o completamente falsos. Es esencial que te des cuenta de que tu pensamiento seguirá siendo errático hasta que te comprometas firmemente con la luz o con la oscuridad. No obstante, un compromiso firme con la oscuridad o con la nada es imposible. No hay nadie que haya vivido que no haya experimentado alguna luz o alguna cosa. Nadie es capaz, pues, de negar completamente la verdad, aunque piense que puede. Este párrafo nos enseña que tenemos que hacer una diferenciación y canalizar nuestra atención hacia una parte, ¿no? O hacia el miedo o hacia el amor, que no podemos tener, nuestra mente no puede estar dividida entre una cosa y otra. Nuestra mente tiene que ir en búsqueda de algo, o es la luz o es la oscuridad, y es una decisión que nosotros tomamos. Ahora, el ir hacia la oscuridad pues es ir hacia algo que no es real. ¿Y cómo lo sabemos? Porque todos nosotros en algún punto de nuestra vida hemos experimentado el amor. En alguna forma, algunos de nosotros sabemos que el amor divino es real, porque lo hemos conocido, aunque sea por una milésima de segundo. Ya sea al haber visto a tu hijo por primera vez, al haber experimentado algún pensamiento o alguna experiencia, pero todos en algún punto de nuestra vida hemos visto una chispa del amor. Entonces, pues es imposible que digamos que el amor no existe. La inocencia no es un atributo parcial, no es real hasta que es total. Los que son parcialmente inocentes a veces tienden a actuar de manera insensata. Su inocencia no pasa a ser sabiduría mientras no se convierte en un punto de vista de aplicación universal. La percepción verdadera o percepción inocente significa que nunca percibes falsamente y que siempre ves correctamente. Dicho de una manera más llana, significa que nunca ves lo que no existe, pero siempre ves lo que sí existe. Que hay que encontrarle una utilidad a la inocencia, ¿no? De que la inocencia tiene que ser 100% pura o no es 100% inocente. No puede ser parcial la inocencia.
Cuando no tienes confianza en lo que alguien va a hacer, estás dando testimonio de tu creencia de que esa persona no es su mente recta. Difícilmente puede ser ese un marco de referencia basado en el milagro. Esa falta de confianza produce asimismo el efecto desastroso de negar el poder del milagro. El milagro percibe todo tal como es. Si lo único que existe es la verdad, lo único que la mentalidad recta puede ver es perfección. He dicho que solo lo que Dios crea o lo que tú creas con la misma voluntad existe realmente. Eso es, pues, lo único que los inocentes pueden ver. Los inocentes no sufren de una percepción distorsionada. En este párrafo nos lleva al entendimiento de que muchas veces nosotros no percibimos un milagro porque nosotros hacemos un juicio de alguien que va a hacer algo. O sea, yo hago un juicio en base a mi pasado, en base a lo que yo he visto en el pasado, y pienso que una persona va a actuar de determinada forma en base a cómo se ha actuado en el pasado. Si yo estoy imprimiendo una creencia en lo que ha pasado, no estoy dejando un espacio para que se dé un milagro. Por ejemplo, si una persona va a hacer una buena obra por mí, pero yo emito un juicio, yo estoy distorsionando la manera de actuar de la persona. Y con ello voy a llevar a que la persona actúe de otra manera. Curiosamente, en la tarde me iba a echar una siesta y me vino el pensamiento de que les compartiera esta información, pero no sabía en qué momento compartirla. Y curiosamente, en este párrafo me está llevando que es el momento ideal para hacerlo, ¿no? Apenas el Espíritu Santo sabe el por qué, el para qué de las cosas, ¿no? En la física cuántica hay una ley, un apartado, en el cual habla que la energía, bueno, es un experimento que se hizo. Los científicos hicieron un experimento donde analizaron la energía, cómo la energía pasaba a través de ciertas rendijas. Eso lo pusieron en grabación, ¿no? Hicieron una grabación de cómo la energía pasaba a través de ciertos hoyos, por así decirlo, ciertas rendijas. Ahí nadie estaba observando, solamente se estaba grabando por una videocámara. Luego hicieron el experimento de qué pasaba cuando una persona miraba, enfocaba su atención en esa energía que estaba pasando a través de esas rendijas. Y se dieron cuenta que la energía se distorsionaba. La energía ya no pasaba por las rendijas con la misma facilidad o con la misma neutralidad con la que pasaba. Si por ejemplo aquí está el hoyo y la energía pasaba de manera natural, de manera suave, ahora cuando el observador estaba viendo, alteraba la energía y esa energía chocaba con la rendija. O sea, el observador estaba interfiriendo con lo que estaba sucediendo con dicha energía. Ahora, vamos a traerlo a la enseñanza que estamos teniendo ahorita. El observador somos nosotros. Nosotros somos las personas que estamos observando
nuestra vida diaria. La película que estamos teniendo afuera, nosotros la estamos observando. El curso nos enseña que en base a nuestro juicio, en base a la información que yo traigo aquí en mi mente, si yo se le imprimo esa información a lo que está sucediendo en el exterior, yo altero los resultados. Yo altero lo que está sucediendo a mi alrededor. Y que las bendiciones que Dios me quiere dar a través de mis hermanos, si yo las imprimo un valor negativo en base a los conceptos que yo traigo de ellos, yo los estoy distorsionando, yo estoy distorsionando esa experiencia. Si una persona, por ejemplo, se quiere acercar a mí y yo en mi información, en mi chip mental, yo hago un juicio en base a esa persona, yo la voy a reprender o lo voy a reprimir. Entonces no voy a dejar que el milagro se lleve a cabo. Ahora, cuando estemos en nuestra mentalidad inocente, cuando estemos realmente fuera del ego, por así decirlo, cuando ya no le demos poder al ego y le demos poder al amor, ya no vamos a emitir un juicio. Vamos a dejar que las cosas se den naturalmente y de esa manera nos van a llegar los regalos de manera natural. En este caso, van a llegar los milagros de manera natural. El curso nos enseña que Dios siempre nos quiere bendecir, pero nosotros, en base a nuestro miedo, en base a nuestro juicio, estamos reprendiendo, estamos reprimiendo esos regalos que nos está Dios queriendo ofrecer. Entonces, cuando nosotros quitemos el juicio, vamos a quitar esas capas para que los regalos se den naturalmente. Eso es lo que nos habla ese experimento del observador que se me dijo que les comentara. Seguimos. ¿Tienes miedo de la voluntad de Dios porque has usado tu mente, que Él creó a semejanza de la suya, para crear falsamente? La mente solo puede crear falsamente cuando cree que no es libre. Una mente aprisionada no es libre porque está poseída o refrenada por sí misma. Está por lo tanto limitada y la voluntad no es libre de afirmarse a sí misma. Ser uno es ser de una misma mente o voluntad. Cuando la voluntad de la afiliación y la del Padre son una, la perfecta armonía entre ellas es el cielo. O sea, cuando la voluntad de nosotros es la misma que la de Dios, es en pureza y amor, pues nuestro regalo es una perfecta armonía en nuestra mente, que es lo que se conoce como el cielo. Un estado mental de pureza y de amor. Nada puede prevalecer contra un hijo de Dios que encomienda su espíritu en manos de su Padre. Al hacer esto, la mente despierta de su sueño y recuerda a su Creador. Toda sensación de separación desaparece. El Hijo de Dios es parte de la Santísima Trinidad, pero la Trinidad en sí es una. No hay confusión entre sus niveles porque estos son de una sola mente y de una sola voluntad. Este propósito único crea perfecta integración y establece la paz de Dios. Pero esta visión solo la pueden percibir los verdaderamente inocentes, quienes al ser puros de corazón defienden la percepción verdadera en vez de defenderse de ella. Puesto que entienden la lección de la expiación, no tienen el deseo de atacar y por lo tanto pueden ver correctamente. Eso es lo que la Biblia quiere decir con cuando Él aparezca, o sea percibido, seremos como Él, pues lo veremos tal cual es.
En otras palabras, se nos enseña a recordar el hecho de que nuestra función es entregarnos a nuestro Creador. Es el recordar que nosotros formamos parte de nuestro Creador, que tanto Dios, el Espíritu Santo y nosotros sus hijos somos uno solo. Nosotros somos una extensión de Dios, somos una parte de Dios, y es lo que el texto nos lleva a recordar, el hecho de que nosotros avancemos hasta el momento en el cual nosotros podamos recordar que nosotros somos el amor. Nosotros somos una expresión del amor. Y que cuando Él aparezca, cuando lo podamos percibir, cuando podamos percibir el amor correcto, pues ahí vamos a ver a Dios. Cuando nosotros lleguemos a ese punto en el cual avancemos y que podamos, en lugar de proyectar, percibir el amor afuera de nosotros a través de las personas que nos rodean, ahí lo vamos a conocer. La manera de corregir las distorsiones es dejando de tener fe en ellas y depositándola únicamente en lo que es verdad. No puedes hacer que lo que no es verdad lo sea. Si estás dispuesto a aceptar lo que es verdad en todo lo que percibes, deja que sea verdad para ti. La verdad supera todo error, y aquellos que viven inmersos en el error y en la vacuidad jamás pueden encontrar consuelo duradero. Cuando percibes correctamente, cancelas tus percepciones falsas y las de los demás simultáneamente. Puesto que los ves tal como son, les ofreces tu aceptación de su verdad para que ellos puedan aceptarla en sí mismos. Esto es la curación que el milagro produce. De esto hemos hablado anteriormente, que cuando nosotros sanamos nuestra mente y empezamos a percibir el amor en nuestros hermanos y le pedimos al Espíritu Santo que nos permita ver a nuestros hermanos tal como realmente son y no como nosotros hemos querido verlos, Él nos muestra la pureza que hay en ellos. Entonces, cuando nosotros vemos a la persona desde el amor y no desde el odio o desde lo que hayamos estado sintiendo, le recordamos a esa persona que existe el amor. Cuando yo le recuerdo a esa persona que existe el amor, esa persona cambia su forma de ver las cosas, para su forma de percibir y su forma de ser. Entonces de esa manera, esta persona también sana. Que esa es la manera en la cual Dios nos invita, nuestro Padre a través del Espíritu Santo nos invita a sanarnos, recordando el amor en nosotros y recordándoselos a nuestros hermanos. No sé si tienen alguna duda hasta el momento. ¿Quieren que le demos otro subtema o quieren que le dejemos? Bueno, es que cae. Vamos a entenderlo como que le damos otro subtema entonces. Percepción y conocimiento. Hemos estado haciendo hincapié en la percepción y apenas hemos hablado del conocimiento. Esto ha sido así porque la percepción tiene que ser corregida antes de que pueda llegar a saber nada. Saber es tener certeza. La incertidumbre significa que no sabes. El conocimiento es poder porque goza de certeza y la certeza es fuerza. La percepción es temporal. Al ser un atributo de la creencia en el espacio y en el tiempo, es susceptible de producir miedo o amor. Las percepciones falsas producen miedo y las verdaderas fomentan al amor, mas ninguna de ellas brinda certeza porque toda percepción está sujeta a cambios.
Por eso es por lo que la percepción no es conocimiento. La percepción verdadera es la base del conocimiento, pero gozar de conocimiento es la afirmación de la verdad, y esto se encuentra allende cualquier percepción. Quiere decir que conocimiento real, el verdadero conocimiento, lo vamos a entender o comprender cuando dejamos de percibir. Cuando nosotros nos encontremos en el verdadero estado de inocencia o de pureza, es cuando vamos a saber lo que es el verdadero conocimiento. Nosotros no vamos a ocupar aprender o saber nada, porque cuando estemos en el verdadero estado de pureza, vamos a entender que no lo necesitamos, y es ahí donde vamos a encontrar el verdadero conocimiento, que es el amor. Es como si, por ejemplo, nosotros llegáramos a la inocencia, dejáramos de proyectar, de percibir las cosas como nosotros hemos tenido la información en nuestra mente, o por decir así, si nosotros reseteamos nuestro chip, le damos una reseteada a nuestro teléfono, por así decirlo, nuestro teléfono interno, le damos una reseteada, se pone en cero, que es la inocencia pura, y en ese momento nuestro teléfono interno, nuestra mente se conecta a una inteligencia superior, a una inteligencia que no es de este mundo, una inteligencia que es la que lo sabe todo, realmente, ¿no? Es lo que el curso nos enseña, nos invita, mejor dicho, a llegar a ese estado de pureza donde realmente pues no ocupamos saber nada, pues todo lo que necesitemos nos va a ser dado. Bueno, seguimos. Todas tus dificultades proceden del hecho de que no te reconoces a ti mismo, ni reconoces a tu hermano, ni reconoces a Dios. Reconocer significa conocer de nuevo, implicando que antes gozabas de conocimiento. Puedes ver de muchas maneras debido a que la percepción entraña interpretación, y eso quiere decir que no es íntegra ni consistente. El milagro, al ser una manera de percibir, no es conocimiento. Es la respuesta correcta a una pregunta, más cuando no sabes, no preguntas. El primer paso en el proceso de deshacer lo ilusorio es cuestionar su realidad. El milagro, la respuesta correcta, lo corrige. Dado que las percepciones cambian, su independencia del tiempo es obvia. La forma en que percibes en cualquier momento dado determina tu comportamiento, y las acciones solo pueden tener lugar en el tiempo. El conocimiento es intemporal porque la certeza es algo incuestionable. Cuando sabes, dejas de hacer preguntas. En otras palabras, esto quiere decir que en base al conocimiento que nosotros traemos en la mente, o en base a la información que traemos en nuestra mente, nosotros nos vamos moviendo por el mundo y vamos viendo las cosas de determinada manera. Yo las veo de una manera, pero al rato me llega una nueva información y yo veo la misma cosa de otra manera. Y al rato me llega otra información y la veo de otra manera. El milagro nos lleva a ver las cosas de otra manera a como la mirábamos anteriormente. Si nosotros antes mirábamos el sufrimiento y el dolor a través de ciertas cosas que estábamos pasando, el milagro nos lleva a la corrección de verlo de otra manera, ahora desde el amor. Si antes lo miraba desde el sufrimiento, ahora lo veo desde el amor. Es una percepción totalmente diferente a como miraba antes.
Pero eso no quiere decir que ya estemos en el cielo. El hecho de que lo estemos percibiendo de una o de otra manera no quiere decir que ya estemos en el estado de pureza completa. Es un camino hacia ello. Entonces, los milagros, las correcciones en nuestra mente son un camino hacia llegar a la pureza interna, donde Dios nos va a acoger y nos va a brindar toda su sabiduría, todo su conocimiento, todo su amor. Entonces, cuando nosotros realmente lleguemos a entender el hecho de que no es necesario saber nada, ahí es donde ya vamos a entenderlo todo. Vamos a gozar del conocimiento cuando dejemos de hacer preguntas. Por ejemplo, yo me preguntaba de dónde vengo, qué soy, qué estoy haciendo aquí. Me hacía muchas preguntas, ¿no? Y a medida que fui pasando en los ejercicios, esas preguntas se fueron yendo. ¿Por qué? Porque me fui entregando a la corrección, al que no es el hecho de querer saber, es el hecho de el ser. Y cuando tú llegas al punto del ser, ya no necesitas respuestas, solamente pues se es. Entonces, muchas preguntas se van a ir disipando en el camino que estamos llevando, preguntas que ni siquiera tenemos que seguirlas haciendo, solo se van a ir dando las respuestas y solo se nos va a ir abriendo el camino. Va a llegar un momento que se nos va a ir diciendo paso a paso qué es lo que vamos haciendo sin necesidad de preguntar, a medida que el miedo se va yendo. La verdadera visión es la percepción natural de la visión espiritual, pero es todavía una corrección en vez de un hecho. La visión espiritual es simbólica, por lo tanto no es un instrumento de conocimiento. Es, no obstante, un medio de percepción correcta, la cual la sitúa dentro del propio ámbito del milagro. Una visión de Dios sería un milagro más que una revelación. El hecho en sí de que la percepción esté involucrada demuestra que la experiencia no pertenece a la esfera del conocimiento. De ahí que las visiones, por muy santas que sean, son efímeras. Quiere decir que la verdadera visión es la visión natural, ¿no? El ver sin juicio. Es el ver de manera natural, sin juicio, sin querer adoptar pues una interpretación de algo. Solamente ver las cosas a como son. Esto es una corrección, no es que ya hayamos llegado al cielo. Como dijimos, el cielo vamos a llegar cuando ya no tengamos una percepción de las cosas, por así decirlo, ¿no? Entonces, el milagro es pues un camino hacia nuestra percepción del amor. La Biblia te exhorta a que te conozcas a ti mismo, o lo que es igual a que tengas certeza. La certeza es siempre algo propio de Dios. Cuando amas a alguien lo has percibido tal como es y esto te permite conocerlo. Hasta que no lo percibas primero tal como es, no lo podrás conocer. Mientras sigas cuestionándolo lo que Él es, y estarás indicando claramente que no conoces a Dios. La certeza no requiere acción. Cuando dices que estás actuando basándote en tu conocimiento, estás confundiendo el conocimiento con la percepción. El conocimiento provee la fuerza para el pensamiento creador, no para la acción recta. La percepción, el milagro y la acción están estrechamente vinculados. El conocimiento es el resultado de la revelación y genera solo pensamiento. La percepción, aún en su estado más espiritualizada, incluye el cuerpo. El conocimiento procede del altar interno y es intemporal porque goza de certeza. Se apagó la computadora.
Mientras sigue cuestionando lo que Él es, estarás indicando claramente que no conoces a Dios. La certeza no requiere acción. Cuando dices que estás actuando basándote en tu conocimiento, estás confundiendo el conocimiento con la percepción. El conocimiento provee la fuerza para el pensamiento creador, no para la acción recta. La percepción, el milagro y la acción están vinculados. El conocimiento es el resultado de la revelación y genera solo pensamiento. La percepción, aún en su forma más espiritualizada, incluye el cuerpo. El conocimiento procede del altar interno y es intemporal porque goza de certeza. No es lo mismo percibir la verdad que conocerla. Ok. En este párrafo nos invita a recordar el hecho de que nosotros vamos a seguir viviendo en el mundo de la percepción mientras sigamos habitando un cuerpo. Cuando nosotros estemos preparados, esto no va a ser ya, ¿no? Cuando estemos preparados mentalmente, vamos a conocer a Dios. Eso es lo que es la revelación. La revelación está más allá de las formas, del tiempo y del espacio. Cada uno de nosotros lo va a ir conociendo en su debido momento a través de la meditación. Cuando se nos enseña a meditar, porque el curso nos va a enseñar a meditar, nos va a enseñar a callar nuestra mente para poder conocer la verdad de nuestro ser, ahí vamos a empezar a conocer lo que es el amor de Dios, el amor divino. Pero es un proceso que se nos va llevando poco a poco, ¿no? Poco a poco nosotros vamos a ir dejando nuestra vida mundana, por así decirlo, para ir llevando a una conciencia de amor. Pero es un proceso de poco a poco. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra? Se me perdió. La revelación. La revelación es cuando Dios se nos va a mostrar. Eso es la revelación. Cuando Dios vamos a conocer realmente a nuestro Creador. Eso es la revelación. Y la revelación no es algo que dependa de nosotros. La revelación es algo que se va a dar en el momento que estemos preparados para conocerlo. El milagro nos va a llevar hacia la revelación. Los milagros nos va a llevar al cambio de chip, de mentalidad, para llegar a ese estado en el cual podamos nosotros conocer nuestro verdadero ser y al ser que nos creó. Ahora, también el curso nos enseña, lo estábamos leyendo en párrafos anteriores, que la verdad, pues muchas veces no es la verdad que nosotros creamos, ¿no? Nosotros a veces podemos decir que algo es verdad cuando realmente no lo es. Va a ser verdad en el momento para nosotros, pero no es que sea realmente la verdad. Entonces, cuando nosotros nos abramos y conozcamos realmente nuestro verdadero ser, allí es donde vamos a conocer realmente nuestra verdad. Y es donde vamos a dejar de proyectar. Una percepción correcta es necesaria antes de que Dios pueda comunicarse directamente con sus altares, los cuales Él estableció en sus hijos. En dichos altares es donde Él puede comunicar su certeza y su conocimiento inevitablemente brindará paz. Dios no es un extraño para sus hijos, ni sus hijos son extraños entre sí. El conocimiento precedió tanto a la percepción como al tiempo y finalmente lo reemplazará. Ese es el verdadero significado del alfa y el omega, el principio y el fin. Y de antes de que Abraham naciese, era yo. La percepción puede y debe ser estabilizada, pero el conocimiento ya es estable.
teme a Dios y observa sus mandamientos, pasa a ser, conoce a Dios y acepta su certeza. En otras palabras, pues nosotros somos un altar a Dios. Nosotros somos sus hijos y cada uno de nosotros somos un altar a Dios. Nosotros creemos que no conocemos a Dios, pero realmente no es que no lo conozcamos, es que no lo recordamos. Nos hemos puesto capas de neblina, como decía Agustín al principio, que está haciendo su ejercicio. Nos hemos puesto una neblina, un velo, el cual no nos permite ver más allá de lo que son nuestros ojos o nuestra mente. Entonces, cuando nosotros recordemos, vamos a recordar lo que realmente somos y recordar a Dios. Y esto es algo que va más allá del tiempo y del espacio. Y es lo que nos comenta de que allí es donde realmente está el conocimiento y la certeza que existía antes de que nosotros empezáramos a existir aquí en el plano terrestre. Que eso es lo que quiere decir el alfa y el omega, que existía antes del tiempo y que seguirá existiendo después del tiempo. Pues el tiempo, nos enseña el curso, es un recurso de aprendizaje cuando lo entregamos al Espíritu Santo. Si atacas el error que ves en otro, te hará daño a ti mismo. No puedes conocer a tu hermano si lo atacas. Los ataques siempre se lanzan contra extraños. Al percibir falsamente a tu hermano, lo conviertes en un extraño y por lo tanto no puedes conocerlo. Y al haberlo convertido en un extraño le tienes miedo. Percíbelo correctamente para que lo puedas conocer. En la creación de Dios no hay extraños. Para poder crear como Él creó, tan solo puedes crear lo que conoces y lo que por ende aceptas como tuyo. Dios conoce a sus hijos con absoluta certeza. Los creó conociéndolos, los reconoce perfectamente. Cuando ellos no se reconocen entre sí, no lo reconocen a Él. Es como estábamos comentando anteriormente, ¿no? El hecho de que nosotros nos juzguemos, nos ataquemos, estamos poniendo una barrera, el conocer a las personas realmente como fuimos creados o como somos. Entonces, si yo ataco al otro, pues no, yo me ataco a mí mismo, y al mismo tiempo que lo desconozco a él, me desconozco a mí. Cuando yo voy en contra de la resistencia y le empiezo a brindar amor al otro y dejo a un lado el juicio, en ese momento empiezo a reconocer a mi hermano y me empiezo a reconocer a mí mismo desde el amor. Hagan de cuenta como que vamos a recrear una película para entender esto más fácil. Imagínense como, no sé si alguna vez a ustedes les tocó ver ahí en la Biblia o en alguna imagen como el paraíso, ¿no? Que están todas las personas ahí conviviendo sanamente, están los leones, los tigres y todos los animales, ¿no? Ahí tendidos unos con otros. Entonces, eso para nosotros pudiera simbolizar el antes de que el tiempo existiera, donde solamente era el amor extendiéndose. Después, las personas quisimos beber del conocimiento, como dice la Biblia. Quisimos morder la manzana. Es una representación, ¿no? Es un ejemplo para entender más o menos el concepto. Entonces, mordimos la manzana del conocimiento, del ego. La manzana o el conocimiento o el falso conocimiento representa al ego. Entonces, empezamos a vivir
en los disturbios de la mente. Después de que nosotros quisimos morder de la manzana del ego, empezamos a vivir en el ego y empezamos a vivir en las dificultades, en las distorsiones de la mente. Nosotros antes de que comiéramos la manzana, éramos espíritu. Se lo pueden imaginar, por ejemplo, como si tuviéramos un cuerpo pero sin cuerpo, ¿no? Como que fuera solamente espíritu. Esto es para cuestiones de enseñanza. Entonces, pues el espíritu no puede ni enfermarse, no puede ser atacado, no se lo puede comer un tigre, no puede hacer nada de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el tigre pues también es un espíritu. Entonces, pues no puede comerse un espíritu otro espíritu. No sé si le ha tocado ver la película, por ejemplo, de la sombra del amor. Me acordé de esa película. Es de una persona que falleció y que vuelve a la tierra para cuidar a su esposa aquí de unos problemitas, ¿no? Entonces, pues la esposa no la puede ver, pero el espíritu ahí está. Entonces llega el momento en que la esposa pues sí lo puede percibir, pero esa persona, el espíritu, pues no puede ser atacado por otros espíritus. Pues puesto que son espíritus, ¿no? No son un cuerpo. El cuerpo es el que puede ser atacado, pero el espíritu no. Entonces, antes de que nosotros viviéramos en el cuerpo, éramos espíritu y vivíamos en el cielo, en la plenitud, en el amor. Después nosotros mordimos la manzana del ego y empezamos a habitar el cuerpo. Y empezamos a sufrir creyéndonos que éramos un cuerpo. Entonces va a llegar un momento en el cual nuestra mente va a volver otra vez a recrear, bueno, a aceptar el hecho de que somos espíritu y de que el tiempo es eterno. Ya no vamos a vivir inmersos en el tiempo de que ahora es fulanito día, mañana es fulanito día, ahorita son las 3, tengo que estar ya a las 4 y cosas así, ¿no? Entonces es donde el tiempo se vuelve eterno. ¿Por qué? Porque en ese momento en que nosotros volvemos al espíritu, entendemos que solamente existe el presente y el presente es eterno. De hecho, eso es lo que podemos empezar a experimentar aún viviendo el cuerpo, el presente, cuando dejamos de preocuparnos por lo que vamos a hacer mañana, pasado, o a las 5 o 6 de la tarde, o lo que hicimos en el pasado. Estamos dejándole de dar poder al tiempo y empezamos a vivir en el presente. Y ahí es donde realmente empezamos a conocer el amor o a Dios. No sé si alguien tenga alguna duda hasta este momento. Créame que cuando empezamos a hacer esto y dejamos de prestarle atención al tiempo, está padre porque realmente sentimos que el tiempo nos empieza a rendir un montón. No sabemos ni de dónde sale más tiempo, pero se vive en más quietud. En mi caso, por ejemplo, no lo vivo todos los días, ¿no? Pero sí lo vivo cuando decido entregarme y cuando de manera consciente digo, ¿sabes qué? Pues no tiene caso el hecho de que ande para allí para acá apresurado. Me voy a tomar el día tranquilo y no voy a vivir no voy a vivir en las prisas. Entonces me permito a mí mismo estar tranquilo y el tiempo se expande. Es una corrección que se da. El tiempo sigue siendo el mismo, pero el tiempo rinde muchísimo más que cuando estoy preocupado por el tiempo. Son cositas que vamos a empezar a vivenciar en el día a día conforme vayamos avanzando en los ejercicios y en la entrega que nos vamos dando. No sé si alguien tenga alguna duda ahorita al respecto de lo que hemos comentado. Todo claro como el agua. Yo creo que más que dudas, ha habido mucha claridad el día de hoy para mí. O sea, siento que
muchas respuestas sin preguntas, pues, o sea, de cuenta que no quería saber eso, pero pues ahora ya lo sé, ¿no? Por ejemplo, está muy bien explicado esa parte del alfa y el omega, o sea, como que teníamos una probadita para lo que yo percibía de lo que era el inicio, ¿no? El comienzo. Y siempre había querido descifrar esa parte, pues, o sea, cómo fue que la Adán y la Eva andaban ahí chiroteando y que les dio hambre y se comieron la manzana y que se descompuso todo, pues, ¿me entiendes? Sí, Porque tenía un amigo yo antes que decía que todo era como simbólico, pues por ejemplo que la iglesia era simbólica, obviamente, ¿no? Que ahorita, por ejemplo, hablaba mucho de la arca de Noé, que la arca de Noé también en su tiempo fue un símbolo, fue simbólico, pues o sea que como que ahorita nosotros, tú pudieras ser un Adán, yo pudiera ser un Adán, pues que te está invitando a que te vengas y que te unas a la iglesia y que los animales y eso que venían para que se subieran a la arca de Noé, pues era como simbólico, pues. Y tú hablas mucho de esos símbolos, pues. Entonces, entonces te digo que para mí, o sea, se me aclaran muchas preguntas, pues que ni siquiera pregunté el día de hoy, con lo que ya había leído, pues anteriormente. sí. Ahí es donde dice, de hecho lo que acabamos de leer, ¿no? Que dice que te van a dar las respuestas cuando dejes de preguntar. Oh, sí. Creo que Justamente así, chingón, ¿no? ¿no? Curiosamente así pasa, cuando dejamos de preguntar es cuando llegan las respuestas. Cuando queremos saber, no nos llegan. Pero cuando nos entregamos simplemente a recibir, es cuando nos llegan. Es algo curioso porque yo también por mucho tiempo tuve muchas dudas y por más que busqué, rebusqué y rebusqué, no me llegaban. Hasta que dejé de preguntar, las cosas se van dando solitas. Pero pues tampoco es malo, o sea, por ejemplo, tampoco es malo preguntar, ¿verdad? No, 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 pues no es malo preguntar, pero hay que preguntarle al Espíritu Santo. Exacto, pues, o en las reuniones correctas, pues, porque si yo le pregunto esto a mi amigo que es bien pedo todos los días, pues ni modo que me diga las respuestas, pues también es saber dónde preguntar. En este caso, por ejemplo, lo que tú dices me llama la atención y es algo padre la cuestión de que todo es un símbolo, ¿no? Es cierto que todo aquí en el mundo es un símbolo y todas las Sí, enseñanzas que tenemos pues son en base a símbolos. sí, Y por ejemplo en este momento me llega de que Adán y Eva pues nos representa a todos. Adán y Eva nos representa a toda la filiación, recordando que todos somos un mismo ser. Entonces, en ese momento cuando éramos uno, pues fue cuando quisimos probar del árbol del ego y fue cuando nos separamos de nosotros mismos. Fue cuando empezó el disturbio, por así decirlo. Y el disturbio se termina, y el disturbio se termina cuando comprendemos, pues la verdad, que todos somos parte del mismo ser. Entonces ahí de cuenta que otra vez lo que se separó, otra vez se volvió a unificar. Y ahí es donde se acaba todo el disturbio, todo el sufrimiento que hemos pasado, por así decirlo, en millones de años, o miles, no sé cuántos. pues eso que te digo de los símbolos que me hablaba Benito, se llama el muchacho, de Obregón, Sonora, que te estoy hablando que hace del 2011, güey, Sí, del 2011, y fíjate donde vino a retumbar el día de hoy. O sea, escucho que tú hablas mucho de símbolos y que si un símbolo, que la medicina, que esto, y verdaderamente me resonó ahorita pues que decía que la arca de Noé fue solo un símbolo, o sea que literal tal, para él no se construyó esa arca, pues era como un conjunto de personas o una persona que era muy creyente y que decía que la gente se viniera y que se salvara, como en este caso pues lo estás haciendo tú o lo está haciendo Juan Carlos o cualquier persona que esté preocupada por ayudar a los demás. de hecho, pues fue lo que hizo Jesús, ¿no? Exacto. Fue lo que hizo Jesús.
que es nuestro principal maestro. Fue lo que hizo Jesús. Y pareciera cosa curiosa, ¿no? Porque acabamos de hablar de Jesús, del verdadero mensaje que Él quiso darnos cuando estuvo por acá. Pero también nos recuerda que nos está enseñando en este momento es Jesús. Entonces Jesús vino a dejar el mensaje para que lo entendiéramos en su debido momento, que es lo que estamos entendiendo en este preciso momento. La enseñanza de Jesús a lo mejor no fue para aquel momento, pero Él vino a sembrar una semilla para que nosotros pudiéramos entenderlo después. Cuando nosotros nos abriéramos, cuando nos cansáramos, por así decirlo, de sufrir. Ese es un tema bueno, la reencarnación es un tema bueno con fines de enseñanza, porque también se nos enseña que la reencarnación es un juego dentro de la ilusión, pero con fines de enseñanza, el saber cómo nos hemos estado moviendo aquí en el mundo a través del tiempo y del espacio. Si lo entendemos con fines de enseñanza, pues puede ser algo positivo también el hecho de cómo ahorita pues es el momento clave para sanarnos. Perfecto. No sé si alguien más tenga alguna dudita por ahí. Pues si ya no tienen duda, yo creo que aquí la vamos a dejar, ¿no? Creo que fue algo súper productivísimo. Es muy buena información que nos llega. Les agradezco a todos por haber estado aquí presentes, también a nuestro guía, nuestro maestro, tutor, el Espíritu Santo, junto con Jesús, que estuvo presente aquí con nosotros, que aunque nosotros no lo podamos ver, aquí está. Es como el aire, ¿no? El aire, el oxígeno, por así decirlo, existe, No lo ves, pero no lo vemos, pero existe exactamente. Igual el Espíritu Santo, Dios, Jesús, están aquí, no los vemos, pero existen. Un abrazote para todos con mucho cariño y mucho amor. Tengan bonita noche y nos vemos el jueves. Buenas noches. Buenas noches. Cuídense, muchas bendiciones para todos. Adiós. Hasta luego. Bye. Bye. Gracias. Bye, bye.